7:10 en la mañana, en esta emisión de día miércoles en el Comercio TV, le vamos a dar la bienvenida al candidato a la vicepresidencia por UNES, al ingeniero Carlos Rabascal. Pues, candidato Rabascal, cumplió la promesa de venir, ¿no? Mi querido Roberto, muy buenos días. Se lo dije, cuando esté en Quito vengo presencialmente para que me brinde una taza de café y poder conversar con usted. Faltaba más, así que bienvenido acá a un día frío, pero muy caliente en lo político y hay que entrar en coyuntura de una, ingeniero Rabascal. ¿Esperaban esta votación satisfechos con ese 32%? ¿No esperaban llegar un poco más y quizás ganar la primera vuelta de una? A ver, Roberto, siempre cuando uno entra en este tipo de procesos, aspira a lo mayor. Pero la votación que hemos alcanzado, del 32%, 32 puntos más por ciento, con una diferencia entre 12 a 13 puntos, es un resultado tremendamente importante. Porque si lo revisamos, en la costa ecuatoriana hemos tenido un crecimiento por encima de la votación dura de lo que era el voto histórico que se tenía anteriormente. Por tanto, los resultados son halagadores y esto refleja, además, que nuestra propuesta ha calado profundamente en el pueblo ecuatoriano. Y si analizamos los resultados de nuestro bloque legislativo, ratifica aún más que hemos sido la opción política y nuestras propuestas han sido la propuesta de desarrollo que el pueblo estaba esperando y que cumple con los anhelos y sus aspiraciones. Ingeniero Rabascal, de acuerdo, pero ¿no cree usted que muchos de esos votantes lo hicieron justamente por el pedido, la influencia que tiene que ver en esto, el capital político que tiene Rafael Correa? Y siendo así, teniendo en cuenta que podría haber sido una influencia, ¿cómo captar el resto de los votantes? Porque hay todavía una masa grande que en cambio está suelta. Bueno, parto por el principio, Roberto. Es obvio y evidente y no se puede negar el capital político y por tanto la incidencia en la política electoral del expresidente Correa. Hay una votación dura, por eso lo dije hace un momento. Pero si analizamos solo la provincia del Guayas, el haber sacado una relación de 2-1 versus el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo en su terruño, en su territorio, usted ve entonces que hay una recomposición de las fuerzas políticas en la provincia del Guayas. Y si lo ve y lo analiza en toda la costa versus la votación de la consulta popular del 2008 en la pregunta 3, que refleja una votación dura, hemos tenido incremento en casi todas las provincias de la costa ecuatoriana. Por tanto, sí hay una votación adicional a la votación dura. Ahora, lo que hay que hacer es ajustar las estrategias para poder llegar y acceder a aquellos electores que no votaron por nosotros por la dispersión que hubo en la papeleta electoral. Ahora, sin duda, ingeniero Rabascal, aquí hay varios detalles en el mapa político. Lo que usted dice, sí, la fuerza de UNES, o como lo conocen como el correísmo, ya vamos a topar ese tema, un poco regionalmente se ubica en la costa y ahí tiene el voto duro, pero en la sierra más bien decrece, en la serranía el voto está para otros candidatos, incluso Pachacutic gana en muchas de las provincias de la sierra y aquí mismo en Pichincha pues pierde el candidato Arauz siendo de la misma provincia de Pichincha conjuntamente con su binomio. Entonces, ¿cómo ir captando a esas votantes que no se ven representados? Uno, por el correísmo, por el capital político de Correa, y dos, por esto que Correa llamaba la revolución del siglo XXI o el progresismo. Ahí un poco explíquenos el tema, ingeniero Rabascal. Bueno, es evidente que los resultados en las sierras no han sido tan halagadores para nosotros y no reconocer ese problema sería agravarlo y agrandarlo. Por tanto, estamos realizando ajustes estratégicos para poder establecer nuestro accionar en esta segunda vuelta, fundamentalmente en la sierra ecuatoriana. Yo creo que ahí tenemos que reconocer que hemos fallado en lo que es la comunicación estratégica política en la sierra, generar mucho más cercanía y comenzar a tener y construir un diálogo ciudadano mucho más potente, mucho más fuerte de lo que se hizo en la primera vuelta electoral. Ahora recordemos, hay electores que en este momento quedan libres, porque por los candidatos que ellos votaron no pasaron a la segunda vuelta. Y ahí está, Roberto, el principal reto que tanto Andrés Arauz como este servidor, Carlos Rabascal, tenemos. Y en ese sentido, no estamos ni para negar ni para sentirnos mareados por el éxito en la costa, ni estamos para sentirnos derrotados en la sierra.
Lo que hay que hacer aquí es reconocer el problema, enfrentar el problema, plantear la solución y llegar a la ciudadanía. Nosotros hemos presentado propuestas muy claras y muy concretas y sobre esa base vamos a conversar con la ciudadanía, porque si han tenido resultados en la costa ecuatoriana, esperamos y aspiramos que tengan resultados en la sierra ecuatoriana. Lo que nos faltó fue mucho más cercanía en la sierra ecuatoriana. A mí me llama mucho la atención cuando le escucho a su candidato de fórmula hablar del progresismo, por eso hablé del progresismo, pero mucha gente le ata con lo que era la revolución del siglo XXI. Las dos cosas van de la mano. ¿O cómo usted ve el progresismo en el Ecuador específicamente? ¿Qué es el progresismo? El progresismo no es otra cosa que una visión en términos de humanidad, de mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Y cuando hablamos de mejorar la vida de los seres humanos, estamos hablando de las familias del Ecuador. A ver, ¿o Noruega acaso no aplica un progresismo bien entendido y bien comprendido? Yo lo que creo que en el Ecuador no podemos vivir mirando un espejo retrovisor hacia el pasado. Ya. Yo creo que la historia tiene momentos. Y en los momentos históricos del Ecuador, en estos actuales días, es que tenemos que reconocer que vivimos una crisis sanitaria, económica, que ha derivado en una crisis humanitaria que está teniendo incidencia en la sociedad ecuatoriana en todos los aspectos. Se ha perdido la paz, la tranquilidad, la estabilidad de las familias ecuatorianas. Pero también la pandemia ha tenido una incidencia de carácter psicológico en la vida de la sociedad. Y esto está generando mucha intolerancia a nivel de la vida de cada uno de los individuos. Esas son las cosas que tenemos que debatir y esas son las cosas que tenemos que tratar dentro de las propuestas. Por ejemplo, 6 de cada 10 ecuatorianos, Roberto, viven entre la vulnerabilidad y la informalidad. Si 6 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa viven entre la vulnerabilidad y la informalidad, tenemos un problema serio. ¿Qué significa? Que no tienen oportunidades, que no tienen trabajo, que no tienen ingresos. Y sobre eso son los temas estructurales, entonces, que tenemos que trabajar, porque además hay otros temas agregados, salud pública y educación pública. Esos son los temas que tenemos que debatir, tenemos que encontrar causas comunes para sacar al Ecuador de la crisis y hacer del Ecuador un país factible, viable y sostenible. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que está diciendo en los temas que suenan realmente bien y que ese es el trabajo que hay que hacer. Antes de desarrollar la propuesta, y se me escapaba, porque es válido preguntarle, ¿cómo miran ustedes el tema del balotaje? ¿Con quién les gustaría ir? ¿Con Lasso o con Arauz? A ver, Arauz es mi binomio presidencial. Lasso Yacu, perdón. ya te puse candidato a la presidencia. Era para ver si usted estaba atento, no más, Roberto. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Es decir, a nosotros no nos compete con quién vamos a ir en la segunda vuelta electoral. Eso lo define el pueblo ecuatoriano. Nosotros somos muy respetuosos. Nosotros no nos vamos a meter en esa pelea porque esa pelea la tiene que definir ni siquiera el Consejo Nacional Electoral, la tiene que definir el pueblo ecuatoriano. Lo que sí lamento mucho es que el Consejo Nacional Electoral no haya actuado ni con sabiduría ni con prudencia. Y eso hace poner en riesgo la credibilidad y la transparencia del proceso electoral. Porque lo que debió haber dicho el Consejo Nacional Electoral el domingo 7 de febrero es: hay un ganador, y este ganador es el binomio Arauz y Rabascal, que no hay ningún tipo de duda. Ahora, el segundo lugar está en pelea, y por tanto, existiendo un empate técnico, no se puede dar el resultado hasta que se evacúen el conteo de las distintas actas que están en cuestionamiento. Pero lamentablemente el propio Consejo Nacional Electoral creó este problema y pone en riesgo la credibilidad y la transparencia del proceso, que por cierto, yo también creo que no ha habido mucha transparencia y mucha credibilidad con el Consejo Nacional Electoral. Bueno, de acuerdo, pero finalmente ya en el balotaje siempre hay. ¿Contra quién le gustaría estar ahí? ¿Es Lasso o Yacu? Yo no estoy aquí... ¿Cuál cree que es más fácil? No, es que yo no estoy aquí para establecer preferencia de quién es más fácil o quién es menos fácil. Aquí nosotros en cualquier cancha tenemos que jugar y tenemos que ganar. De eso se trata. Es como el fútbol. Usted me imagino que debe ser de la Liga de Quito. Si le ponen al Emelec o al Barcelona, usted le tiene que ganar a cualquiera de los dos. Y por tanto, vamos a entrar en campos futbolísticos complicados, hay que traer el VAR. Bueno, en este caso yo creo que el VAR no le funcionó al Consejo Nacional Electoral. Por ahí es el tema, hay que traer el VAR. Vamos a los temas económicos que usted hablaba. Pero el VAR con B chica, Roberto. Claro, VAR con B chica, sin duda.
si no, en épocas de pandemia como estamos es imposible. Temas económicos, a ver, ustedes han planteado en el tema económico cómo se lo va a realizar. Estamos en un país con precio de petróleo bajo, estamos con pandemia, estamos con problemas de desempleo, o sea, el país pasa por momentos complejos. ¿Cómo van a manejar la economía en caso de llegar a la presidencia? A ver, casualmente, al amparo del reconocimiento que estamos viviendo momentos muy complicados, económicos, de desempleo, de falta de ingresos en los presupuestos familiares, esa inestabilidad que están viviendo las familias ecuatorianas, y con una inversión privada que está detenida, ¿producto de qué? Producto que entre el 2019 y el 2020, las ventas en el Ecuador disminuyeron 23.000 millones de dólares. Entonces, es obvio y evidente que la inversión privada se va a mantener, es decir, no va a activarse. Por tanto, ahí, reconociendo este problema, hay que generar una intervención del Estado. Y esa intervención del Estado tiene que ser inyectando recursos en la economía. Y esto tenemos que asimilarlo con una metáfora. La economía es como un ser humano que está teniendo o va perdiendo paulatinamente los signos vitales. Cuando un ser humano pierde los signos vitales, puede morir. ¿Qué se hace frente a eso? Se le pone oxígeno para mejorar la saturación y se le genera un electroshock para recuperar los signos vitales. Igual pasa con la economía. Si está paralizada la economía producto de la crisis de la pandemia, que además es una crisis mundial porque los mercados se cerraron, hoy, ¿qué hay que hacer? Que el Estado incorpore recursos económicos para que a través de la inversión pública se active la inversión privada. Porque de lo contrario no vamos a activar la inversión privada, no vamos a activar la economía interna del Ecuador. Por eso hemos propuesto una inversión intergubernamental entre gobierno central y gobierno autónomo descentralizados de 3.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para invertirlo en agua potable, alcantarillado, gestión y manejo de residuos. Recordemos que más del 50% de las ciudades del Ecuador tienen problemas en este tipo de casos. Y eso nos permite resolver problemas de saneamiento ambiental, inversión pública que se contrata con la empresa privada y que adicionalmente genera trabajo. Y ahí entonces vamos activando la economía. Pero por otro lado también, ¿para qué? Para resolver problemas de vialidad, para resolver problemas de riego, para construir canales de riego secundarios y terciarios y tecnificar el riego, para generar mayor capacidad de producción. Y ahí también entonces solucionamos un problema estructural, generamos trabajo y adicionalmente mejoramos la capacidad de producción agropecuaria del país. Y un sistema de electrificación que vaya a los sectores rurales para abaratar costos y adicionalmente también a la agroindustria, a la industria y a la ciudadanía. Y por otro lado también líneas de crédito para capital de trabajo, para las micros, pequeñas y medianas empresas. 1.000 millones en líneas de crédito estoy hablando por si acaso, para el sector rural, 1.000 millones para la economía popular y solidaria y 1.000 millones para las micros, pequeñas y medianas empresas como capital de trabajo. Pero acompañado con algo que es fundamental, con la reestructuración obligatoria de las deudas que usted es ciudadano y que la micro, pequeña y mediana empresa también lo tienen, porque en medio de la pandemia no pudieron vender. ¿Por qué? Porque no hubo nadie que lo compre. Y si no podía vender, no pudo facturar, no pudo cobrar y no pudo pagar. Por tanto, sus créditos se vencieron y tiene problema con la banca. Y nosotros tenemos que cuidar a las unidades productivas para que se sostengan y a ustedes tenemos que cuidarles el patrimonio. Porque si compró una casa y no puede pagar el crédito hipotecario, está en riesgo de perder la casa. Entonces tenemos que cuidar su patrimonio. Por eso hablamos de reestructuración de carácter obligatorio. Y ahí tan solo tenemos 6.000 millones de dólares que pueden activar a la economía en los 4 años, evidentemente. Ingeniero Rabascal, ¿y la oferta que se tenía, dónde ingresa de las 1.000 para 1 millón? ¿A quiénes sí? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quiénes sí? ¿Quiénes no? ¿Cómo van a realizar todo esto mirando cómo está la economía? Todo lo que usted me está diciendo. Ese es otro complemento. Y el otro complemento es el siguiente. Esos $1.000 para 1 millón de madres de familias que viven en la vulnerabilidad, que viven con menos de $2 diarios y que tienen entre 3 y 4 hijos y que viven en un espacio de 5x5 en barrios marginales de extrema pobreza y que fueron abandonadas durante la pandemia porque no les llevaron alimentos, no les llevaron medicamentos, no les facilitaron y no les cuidaron la vida, tenemos que cuidar de ellos. Y esos $1.000 para 1 millón, que son 1.000 millones,
representan el 1% del Producto Interno Bruto y el 3% del presupuesto del Estado. ¿Pero qué nos permite esto? Nos permite que esas personas que reciban este bono transitorio por una sola ocasión, es transitorio, temporal, puedan activar el consumo, yendo a las tiendas o a la economía popular y solidaria. Y si ellos compran algo que otro produce, está activando la economía, la demanda agregada, que no es otra cosa, a mayor consumo, mayor producción, mayor empleo, mayor inversión. Pero esto dentro de un marco y una política integral con las inversiones que yo he dicho y las líneas de créditos también. Esto se ha cuestionado, pero veamos lo siguiente. En el año de 1984, cuando hubo el tema de la subcretización, los jóvenes a lo mejor no se acuerdan de esto, pero ¿qué significó la subcretización? Cierto sector empresarial se endeudó en dólares cuando estaba en sucres y no pudieron pagar, y el Estado ecuatoriano tuvo que asumir el diferencial cambiario y le permitió pagar en sucres aquella deuda. Eso significó para el Ecuador 1.300 millones de dólares, un impacto del 7% sobre el Producto Interno Bruto. El feriado bancario representó el 27% del Producto Interno Bruto como afectación, 8.000 millones frente a una economía de 30.000 millones. ¿Qué preferimos? ¿Salvar vidas? ¿Mejorar las vidas de gente pobre que han sido olvidadas y abandonadas? ¿O preferimos seguir solamente gobernando para unos pocos? Y te voy a hacer la pregunta del millón ahí. Encantado, Roberto. ¿Qué preferimos en caso de llegar a la presidencia? ¿Ser generadores de bonos y acostumbrar a la población a que tenga su bono o generarles empleo y trabajo? Lo importante es generar, si queremos generar un país sostenible, tenemos que generar trabajo. Pero si tenemos 6 de cada 10 ecuatorianos que viven entre la vulnerabilidad y la informalidad, es obvio entonces que tenemos que establecer una política pública de protección social transitoria mientras se va generando el trabajo. Porque no tenemos la varita mágica, pues tampoco para solucionar los problemas de la noche a la mañana. Pero yo no puedo dejar al paciente que se muera, no podemos dejar al paciente que se muera, porque primero tenemos que tenerlo en terapia intensiva y tenemos que irlo sacando de esa terapia intensiva para que ese ciudadano, una vez que recobre los signos vitales, ¿qué pueda hacer? Pueda trabajar. Y ahí viene el Estado ecuatoriano, la intervención del Estado ecuatoriano. Activar la economía privada al sector productivo para que genere trabajo. Porque el trabajo no es el maná que cae del cielo. Hay que reactivar al sector productivo privado para que genere trabajo. ¿Cuál es la posición que tienen respecto al aborto? ¿Van a legalizarlo a través de una ley? ¿Qué posición suya o del gobierno en caso de llegar tendrán? A ver, yo tengo mi posición personal, pero yo estoy aspirando a la vicepresidencia de la República conjuntamente con Andrés Arauz. Por tanto, mi aspiración personal queda en mi aspiración y mi posición personal. Y usted muy bien, Roberto, y el país sabe cuál es mi posición en relación producto de mi nacimiento. Por tanto, yo tengo que reconocer que el Ecuador es un país laico y esto es un tema de sociedad y tiene que ser debatido en toda la sociedad de forma responsable, seria y profunda. Y tendremos que reconocer la decisión democrática de todo un pueblo ecuatoriano. Y tengo que hacerle esta pregunta de cajón, ¿ah? Ya son varias preguntas. Pero esta es más. ¿Cómo van a ser las relaciones internacionales del Ecuador? A ver, cuénteme un poquito. Nos vamos a llevar bien con todo el mundo, al igual que con los medios de comunicación. ¿Por dónde nos vamos a ir? Vamos a hablar de los medios de comunicación, pero ¿por dónde nos vamos a ir? Y esto hablamos por el pasado, ¿no? Estamos hablando del futuro, hablamos por el pasado. El Ecuador un poco sus relaciones se fue para el lado del ALBA, se fue para el lado de Venezuela, estuvo apoyando todo esto que le hablé en un inicio, que era la famosa revolución del siglo XXI. ¿Cómo vamos a tener? Roberto, ¿Nos vamos a tener buenas relaciones con Estados Unidos? Pero con Roberto, principal socio mencione que comercial? también con la Unión Europea se tuvo buena relación y se firmó un acuerdo comercial con la Unión Europea que era un anhelo Vamos de a hace muchos respetar años, todas de hace muchos los años el acuerdos. sector productivo, ¿no? Claro, claro. Es decir, ahí hay un ejemplo, que hay que mantener relaciones con todo el mundo. Lo que sí le voy a decir, Roberto, no vamos a interferir en políticas de las otras naciones. No vamos a interferir. Vamos a respetar la autodeterminación de los pueblos ecuatorianos. Y su pregunta muy concreta en relación a los Estados Unidos. Yo he tenido conversaciones. Y claro que tenemos que llevarnos bien, pero evidentemente dentro de un equilibrio. Y en relación al acuerdo comercial con Estados Unidos, por supuesto que es necesario un acuerdo comercial que no es tratado de libre comercio, un acuerdo comercial que vaya en la onda, en el perfil del
acuerdo que se firmó con la Unión Europea. Un acuerdo comercial tiene que guardar un equilibrio, y ese equilibrio es la balanza comercial, porque estamos dolarizados, pues además. Tiene que ser un ganar-ganar. Entonces, no nos pidan un acuerdo comercial que nosotros renunciemos a todo en beneficio de otro, porque ahí hay un desequilibrio. ¿Qué hace Estados Unidos con los acuerdos comerciales, por ejemplo, Roberto? ¿Protege qué? Sus productos agrícolas, su agroindustria, su industria, para proteger el empleo nacional. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que negociar inteligentemente. Yo he venido conversando con representantes de Estados Unidos en ese sentido, como representantes del sector productivo, y estamos de acuerdo. Aquí lo importante es encontrar las causas comunes para que esas relaciones sean un ganar-ganar. Consulta. El tema de Venezuela es un tema que le complica al Ecuador. ¿Cómo se va a tratar con, y si no hay que ser un poco renuentes al tema, sino tratarlo seriamente como Estado? Acá, por los problemas que tiene Venezuela, han llegado 500.000 venezolanos, más mal contados los tenemos acá. ¿Qué políticas van a tener ustedes? Mire, Roberto, los temas de Venezuela son problemas de Venezuela, pero no podemos desconocer que hay un impacto en la región. Eso es claro, hay un impacto en la región. El Ecuador ha vivido estos problemas en el pasado ya. El problema es que el Ecuador no ha sido proactivo, ni la región ha sido proactiva para solucionarlo. Yo le recuerdo la gran migración que tuvimos de Colombia hacia el Ecuador por la cantidad de refugiados que hubo. De acuerdo. Ahí se activó ¿qué? Se activó una articulación con instancias de Naciones Unidas, de ACNUR, para poder establecer quiénes están viniendo al Ecuador en calidad de refugiados y en calidad de una migración que se puede legalizar, como lo acaba de hacer Colombia hace un Colombia lo hizo, por eso pregunté. Ya. Entonces, lo que hay que hacer es ver, establecer, identificar quiénes están viniendo, en qué condiciones están viniendo, y eso sí, se puede establecer un apoyo humanitario legalizando a aquellos que vienen de buena fe y que vienen a trabajar, pero aquellos que violentan las leyes ecuatorianas, por cualquier causa, tendrán que ser deportados a su país de origen. Ingeniero Rabascal, finalmente, ¿nos vamos a llevar bien, caso ser gobierno, con la prensa? Yo le prometí que venía presencial, física y en persona para tomarme un café. El café no me lo han brindado. Pero ¿Se trajo el café? Yo traje mi propio café porque yo sabía que a estas tempranas horas de la madrugada iba a ser difícil que me brinde el café. Pero en todo caso, mi querido Roberto, usted me conoce y me conoce el país. Yo construyo relaciones sanas. Si hay algo que le falta al país, es construir una convivencia sana. Ya no es momento ni de odios, no es momento de venganzas, porque el Ecuador no puede perder tiempo. Son tal los problemas del Ecuador y tan delicados que lo que tenemos que hacer es encontrar esas causas comunes. Convoco a la unidad del Ecuador, a todos aquellos que quieran sumar para que el Ecuador salga de la crisis y hacer un Ecuador factible, viable y sostenible. Siempre en Andrés Arauz, nuestro candidato a la presidencia de la República, y en Carlos Rabascal, este servidor, los medios de comunicación pueden confiar que nos llevaremos bien. Habrá libertad de expresión que se deriva a la libertad del pensamiento. Lo único que les pedimos es responsabilidad en el trato, en la relación y en el procesamiento de las noticias. Nada más. Ingeniero Carlos Rabascal, gracias por acompañarnos. Hemos hablado extenso algunos puntos. Siguen pendientes otros, seguramente nos encontraremos en el camino. Que la semana y el día sea bueno. Bueno, muchas gracias, mi querido Roberto. Un saludo a su audiencia. Y bueno, ahora sí, a tomarnos el café. A tomarnos el café, vamos a un corte. Ya venimos.